Buenas noches, mi nombre es Edwin Bustos y voy a hablar de la ISO 22000 como herramienta gerencial. La ISO 22000 es una certificación que otorga el ICONTEC. El ICONTEC es una entidad de carácter privado sin ánimo de lucro que se encarga de dar certificaciones a las empresas buscando brindarle el beneficio al consumidor. Por lo tanto, la ISO 22000 es una adopción empresarial que busca evitar la inocuidad en los alimentos y mejorar el manejo de las buenas prácticas agrícolas. Por lo tanto, se dice que la inocuidad está relacionada con todos los tipos de alimentos y se refiere a todos los peligros que pueden presentar ellos. A partir de esto se genera un control y un proceso estructurado de certificación que tiene que tener un límite y una estructura determinada. Por lo tanto, esta es la matriz o el esquema principal de cómo se tiene que implementar la ISO 22000. Estamos diciendo que arranca con una cadena una cadena de producción que arranca principalmente con el cultivo, sigue con la parte de procesos alimenticios, producción, procesos tanto primarios como secundarios dependiendo del tipo de producto, sigue también la venta y la comercialización de productos tanto los mayoristas como los minoristas, y durante todo este proceso, antes de llegar al consumidor final, está regido por las autoridades y los reglamentos. Entonces especificamos que los productores pueden utilizar plaguicidas, fertilizantes y drogas veterinarias que dentro de la cadena alimentaria se pueden aumentar con aditivos y componentes químicos. ¿Qué hace esto? Perjudicar el contenido del producto haciendo que sea mucho más químico que natural. Por lo tanto, esta certificación lo que busca es disminuir la inocuidad de los alimentos para garantizar que los alimentos que le llegan a los consumidores sean de alta calidad. La ISO 22000 establece los requisitos internacionales sobre cómo se debe cultivar y cómo debe llegar el producto al consumidor final. Por lo tanto, se aplica durante toda la cadena de procesamiento de los productos. Esta es una gráfica de todas las certificaciones que están relacionadas con el ISO 22000. Dentro de ellas encontramos la 9001, que se encarga principalmente de la gestión de calidad y que certifica a las empresas que tienen un muy alto nivel de calidad dentro de los procesos que manejan. Aparte de eso encontramos otros tipos de sistemas que lo que hacen es regular y mantener la alta calidad de los productos, pero la 22000 es la única que se encarga de mantener la calidad siempre y cuando se mantenga durante todo el proceso de producción de los productos. ¿En qué está fundamentada la ISO 22000? La ISO 22000 está fundamentada en que es un sistema de gestión que está directamente relacionado al control de unos procesos, que a partir de esos procesos genera unos principios HACCP, que los voy a explicar más adelante, y que a partir de eso genera unos programas prerequisitos. Esos programas prerequisitos dependen de los diferentes tipos de empresas y de cadenas productivas. Y por último, lo que hacen es mejorar la comunicación para buscar la interactividad en el conocimiento de los procesos y así poder generar la certificación. Voy a dar una pequeña terminología de lo que se utiliza dentro de la ISO 22000 para que lo puedan entender mejor. El primer término que vamos a hablar es la cadena alimentaria. Es todas las secuencias y etapas que están involucradas dentro del proceso o la elaboración de los productos. Entonces, en este caso, como ejemplo, damos de cómo comienzan a cultivar los productos, cómo pasa a una empresa industrial que los procesa y cómo obtenemos un producto terminado. Ese es una cadena alimentaria. Continuamos con los peligros relacionados con la inocuidad de los alimentos. ¿A qué se refiere esto? A toda condición biológica, química o física que afecte a los productos y que pueda causar alteraciones para la salud de los seres humanos o de los consumidores. Seguimos con una política de inocuidad de los alimentos. Esta política se refiere a las intenciones directas que tienen las empresas para buscar la relación y poder evitar la inocuidad, es decir, disminuir los componentes que son biológicos, físicos o químicos negativos a los alimentos. Seguimos con qué es un producto final para la ISO 22000. La ISO 22000 dice que un producto final es todo aquel producto al que no se le puede someter a ningún otro tipo de transformación. Es decir, que no necesita ningún otro componente para considerarse producto terminado.
Dentro de la ISO 22000 aplicamos un diagrama de flujo estableciendo tanto todos los procesos internos de la empresa como todos los procesos que manejan nuestros proveedores y nuestros distribuidores. Por eso es un control muy sistemático y estructurado de todos los pasos o todos los procesos que tiene la materia, desde la materia prima hasta el producto terminado y cómo llega al consumidor final. Existen medidas de control. Las medidas de control son las acciones o actividades por las cuales se puede prevenir y evitar los contactos relacionados con la inocuidad de los alimentos. Es decir, se puede disminuir el efecto químico y físico de los componentes biológicos. Dentro de la ISO 22000 se establecen programas prerequisitos. Esos programas son actividades y condiciones básicas que todas las empresas deben manejar para disminuir dentro de su cadena alimentaria la manipulación y el suministro de la mercancía. Es decir, los programas prerequisitos estipulan el transporte, el manejo, la refrigeración, dependiendo del tipo de producto, especifica todas las herramientas que se tienen que manejar y todas las herramientas que tienen que evitarse para disminuir la inocuidad de los alimentos. Existen tanto programas prerequisito como de prerequisito operacional. Los de prerequisito operacional son todas aquellas herramientas o actividades que la empresa realiza para disminuir los peligros con la manipulación de la mercancía o con la manipulación de la materia prima. Es decir, cuando disminuye la contaminación, por lo tanto, cuando la persona va a manipular la mercancía tiene que tener ciertos estándares de seguridad. En este caso cuando hablamos tal vez de alimentos o de algunas materias primas que son muy delicadas. El punto de control crítico o el PSC es el paso en el cual se comienza a certificar que el producto viene con el menor contenido de inocuidad. Es decir, se ha reducido la capacidad y es un producto aceptable para el consumo humano. El límite crítico es el que separa la aceptabilidad de la inaceptabilidad. Es decir, es la referencia o el punto exacto en el que la mercancía tiene que estar fija, en el que la mercancía tiene que tener un punto de control específico, no puede ni pasarse ni disminuir los contenidos biológicos de los productos. El monitoreo es la conducción o secuencia que aplica una empresa para que todos los procesos estén estructurados, tengan un tiempo límite y tengan un tiempo de inicio. Las acciones correctivas son acciones que se toman después de que el proceso ha sido evaluado y lo que busca es eliminar todos los errores o todas las ineficiencias que se tuvo en el manejo del proceso. La validación es la obtención de evidencias mediante los APPCC, que son procesos de prerequisito, que lo que me van a hacer es decirme a mí que los prerequisitos operacionales y los prerequisitos se han mantenido y que me han dicho que son capaces de ser eficaces, productivos y que me están comprobando la certificación de los productos. Después seguimos con la actualización. ¿Qué es la actualización? Como la estructura de la ISO 22000 exige que sea estricta y exacta, se necesita que exista una actualización constante de los procesos que se están manejando. Es decir, si dentro de un proceso, una mercancía hubo algún error o algún tipo de cambio, eso tiene que ser directamente registrado en el sistema para que quede totalmente actualizado. La producción primaria es la fase de la cadena alimentaria que es la primera etapa antes de que comience el proceso y llegue a alcanzar el producto terminado. Bueno, a continuación vamos a hablar de los requisitos generales o de los requisitos generales que necesita una organización para aplicar la ISO 22000. Entonces, la ISO 22000 exige que todas las empresas tienen que establecer, documentar, implementar y mantener un programa de gestión, por lo cual se necesitan de las siguientes observaciones que se deben tener en cuenta para esta norma son los siguientes. El primero, se debe asegurar que los peligros de la inocuidad de los alimentos sean de un control razonable, es decir, que se puedan disminuir y que no afecten el consumo humano. Se debe también comunicar toda la información de manera apropiada a través de toda la cadena alimentaria, es decir, debe existir una trazabilidad. 3. Hay que comunicar la información acerca del desarrollo e implementación de manera interna dentro de cada una de las empresas. 4. Se tiene que evaluar periódicamente que el sistema de inocuidad esté funcionando correctamente y se tiene que asegurar que el sistema sea entendido y evaluado por todos los empleados.
Existen unos tipos de registros documentales, entre los que encontramos como primer documento una declaración de las políticas de inocuidad de los alimentos con unos objetivos relacionados. 2. Existen procedimientos documentales y registros extendidos que maneja la norma. 3. Existen documentos que se deben mantener de manera eficaz durante todo el desarrollo del proceso, como son los de sistemas de inocuidad y los manejos de documentación en la parte de alimentos. Es decir, debe existir un registro constante de todas las actividades que se desarrollen para evitar la inocuidad. Arrancamos con la parte gerencial. ¿Qué tiene que ver la parte de la administración y la dirección empresarial con todo lo de la ISO 22000? Arrancamos que tienen 6 principios. El primer principio es el compromiso. La alta dirección debe proporcionarle a todos sus empleados, a todos sus proveedores y todos sus distribuidores que les va a garantizar un desarrollo y una implementación constante de la ISO 22000. ¿Para qué? Para mantener una baja inocuidad en los alimentos y así poder buscar una mejor continua y ser muy eficaz. La política. La alta dirección debe definir, documentar y comunicar todos los procesos que se va a hacer para la mejora para la aplicación de la ISO 22000. Es decir, todos los pasos dentro de la cadena tienen que conocer qué se está haciendo y cómo se está trabajando la ISO 22000. La planificación. Como es un sistema, tiene que ser un sistema integral que busque la disminución de la inocuidad de los alimentos y que lo que haga es que la implementación de los cambios sea mucho más estructurada. Esta es una herramienta gerencial de un proceso largo y extendido, por lo que siempre necesita de un control y un proceso que tiene que hacerse con una planificación muy estructurada. La responsabilidad. La alta dirección debe asegurar que todas las personas dentro de la organización manejan la operación y manipulan las mercancías como tienen que manipularse. La comunicación es externa, se tiene que mantener un control diario con todos los integrantes de la cadena alimentaria, e interna porque tienen que conocer todos los procesos que se están desarrollando dentro de todas las empresas. Y la respuesta a emergencias es ser capaz de tener los procesos establecidos para que en caso de que haya un inconveniente con el manejo de las materias primas se pueda solucionar. Existen también por parte de la gerencia una administración eficaz de los recursos. Por lo tanto, tienen que provisión de los recursos, tienen que mantener y proporcionar recursos adecuados para cada una de las etapas, tienen que implementar, mantener y actualizar todo el sistema de gestión constante y tienen que mantener una provisión de información para que se mantenga actualizada la ISO 22000. Los recursos humanos se basa en que tiene que identificarse qué grupo de personas se van a encargar de hacer la primera parte del proceso de certificación, que es instaurar un grupo que se tiene que encargar de la inocuidad de los alimentos y que tiene que estar muy pendiente de todo el proceso que se está estructurando. La infraestructura. La organización debe proporcionar los recursos para el establecimiento y el mantenimiento de una infraestructura sólida, confiable y que no afecte por ningún momento el control de la ISO 22000. El ambiente de trabajo. Se debe proporcionar los recursos suficientes para gestionar y mantener un ambiente de trabajo sano, un ambiente de trabajo en el que se pueda asegurar la obtención de la inocuidad de los alimentos. Existen programas prerequisitos, que era lo que estábamos hablando anteriormente. Los programas prerequisitos tienen que tener una serie como de procesos. Entonces hablamos de que el primer programa prerequisito tiene que existir una probabilidad de introducir peligros para la inocuidad. Es decir, es como el primer paso que tiene que existir. Digamos que para una empresa que va a comenzar a buscar la certificación para toda su cadena alimentaria y para que su producto salga certificado por el ICONTEC, tiene que comenzar con que existe la inocuidad, o sea, existe el problema, existe el contenido químico o los físicos que están afectando el producto, pero después también tiene que existir en el segundo procedimiento la identificación de los contaminantes tanto biológicos y que existen los productos para evitar que se crucen. Además también existen los niveles relacionados con la inocuidad de los alimentos por parte de los peligros de cuando se elaboran ciertos productos con ciertos componentes químicos.
Los programas requisitos tienen que ser apropiados a la necesidad de cada una de las cadenas, tiene que buscar la relación y directamente concentrarse en la inocuidad de los alimentos. Tienen que ser también apropiados en el tamaño y la operabilidad que tengan, porque depende de la cadena alimentaria, qué tan largo sea el proceso de trazabilidad y por lo tanto qué tanto sea complicado de controlar. Se tiene que estar implementando a través de todo el sistema, desde la parte de producción hasta la parte de generar un programa que pueda aplicarse lo suficientemente efectivo para que toda la cadena lo conozca y para que todo ese sistema vaya funcionando. Estos son como paso a paso las estructuras que se tienen. Entonces, como veíamos anteriormente, existe el primer paso, que es la identificación tanto de los componentes biológicos, los peligros que tienen las mercancías en la manipulación y los componentes físicos que pueden afectar a los productos. Esta parte es como el manejo que se tiene que dar dependiendo de cada una de las cadenas alimentarias, porque algunas son más extensas que otras. Y por último, tiene que estar aprobado por todo el equipo de los que buscan la inocuidad de los alimentos, es decir, todas las empresas que están dentro de la cadena alimentaria tienen que estar comprometidas con la certificación, buscar la certificación y comprometerse a trabajar para ella. Entonces, para tener en cuenta, existen factores que tienen que estar clave dentro de todo proceso de certificación de la ISO 22000. El primero de ellos es la construcción y distribución de una planta eficaz para los servicios asociados. Es decir, tiene que tener una infraestructura, como decíamos anteriormente, lo suficientemente eficaz para que una mercancía no tenga ningún problema en la parte de manipulación y transporte. Tiene que existir una distribución de las instalaciones, incluyendo el espacio de trabajo, tanto para los empleados como para las maquinarias. Es decir, la ISO 22000 no solamente implica que la mercancía sea inocua, sino que tiene que existir un control y unas estructuras y unos manejos que tienen que aplicar. Uno de ellos es la infraestructura, el otro es el manejo de los empleados y las máquinas en sus espacios físicos, otro es el suministro constante de aire, agua, energía y todos los servicios que manejen. También existe el servicio de soporte, la disposición, el manejo de las aguas residuales y por último también el manejo de todos los residuos que le quedan dentro de la producción. La idoneidad también busca que todas las personas tengan la accesibilidad a la información, que todas las personas tengan la accesibilidad y generen un mantenimiento constante de la información y que aparte de eso tengan un equipo adecuado. También hay que tener en cuenta que la gestión de los materiales tiene que ser de buena calidad. Por ejemplo, las materias primas, ingredientes químicos y embalaje tienen que tener un manejo especial dependiendo de cada uno del tipo de producto que manejen las empresas. El otro es el suministro, por ejemplo, del agua y el aire, que es vital para ciertos productos. La adopción, por ejemplo, del manejo de las aguas impuras, o que se certifique que el agua con la que se está realizando el producto es de alta calidad, que no tiene ningún tipo de impurezas. Y por último, la parte de manipulación, que todos los empleados sepan cómo se maneja la mercancía, cómo se manejan las materias primas, cómo se maneja el producto, para que asimismo no le generen ningún tipo de inocuidad. También existen otros factores para tener en cuenta, que son las medidas por la contaminación cruzada, es decir, cuando se manejan ciertos químicos en ciertas áreas no se puede pasar el producto a esas áreas porque queda contaminado. También la limpieza y el sostenimiento, el control de las plagas y la higiene personal es uno de los factores muy importantes, y otros son los aspectos según sea apropiado. Cada cadena alimentaria diseñará un proceso de control en el cual establecerá qué tipo de procesos y requerimientos necesita. Vamos a arrancar a hablar con uno de los principales o uno de los pilares fundamentales de la ISO 22000, que es el APPCC, que es un sistema de autocontrol. Entonces decimos que permite a las industrias garantizar que todos sus productos se manipulan de la manera adecuada y que son lo más inocuos posible. El APPCC consiste en analizar los peligros que se pueden presentar dentro de los alimentos, identificar los puntos más importantes, puntos críticos y puntos de control que se tienen que establecer para la manipulación de la mercancía, actuar sobre dichos peligros aplicando medidas de prevención. Las medidas de prevención tienen que ser establecidas como medidas de emergencia, ya que lo que se busca es que si llega a salir una producción mal,
la empresa tenga cómo evitar o cómo mantener esas mercancías y se certifique que lo que sale de la empresa está totalmente puro, certificado y que no le va a causar ningún problema a la salud de los seres humanos. Entonces hablamos de que los sistemas de APPCC tienen un proceso. Entonces este proceso arranca con una preparación. Entonces en esta parte de preparación tiene que, como les decía anteriormente, analizarse todos los peligros, tener en cuenta todos los riesgos, ya que esa es la primera etapa, que es la definición. Esa definición me permite a mí saber qué es lo que yo tengo verazmente, qué está pasando en este momento, cómo se está manejando el sistema. Después de eso se genera una aprobación. Esa aprobación lo que me hace a mí es mejorar y aprobar la vigilancia que voy a mantener. Es decir, los puntos críticos de en qué parte van a estar. Si van a estar en el manejo de la mercancía, en el manejo de la materia prima, si van a estar antes de que la mercancía o la materia prima entre a la empresa. Entonces son sistemas que me permiten a mí una mejora continua, ya que voy a mantenerlos para que se mejore y se mejore cada vez el proceso y se llegue a garantizar mejor la calidad de los productos. Después sigue la implantación. ¿Qué pasa con la implantación? Cuando comienza la parte del control, ya tienen que tenerse claro todos los preparativos, tanto de vigilancia, los registros y las acciones que se van a tener dentro del plan de la ISO 22000. Y por último arrancamos con la verificación. ¿Qué es la verificación? Verificar el comportamiento que ha tenido este plan, si ha sido eficaz para la cadena alimentaria o si por el contrario es necesario ajustarla y volver a arrancar a la parte de preparación para identificar qué está quedando mal y poder mejorar. Para analizar los peligros o como para el principal punto de los sistemas de prerequisito, se tiene que trabajar en equipo en la cuidar los alimentos. Todos los empleados tienen que conocer, manipular y saber qué se está trabajando en la ISO 22000. Tiene que existir características de análisis del producto, es decir, el producto tiene que tener unas medidas exactas de purificación, de contenido químico, de azúcar, que son las que salen por ejemplo en las fichas técnicas. Eso tiene que ser comprobado y certificado. Las características de los productos finales tienen que ser sellados, perfectamente sellados, sin ningún tipo de agujero o perforación dependiendo de los tipos de productos, que esté sellado al vacío en algunos casos. También previsto que es como un control que se hace, o un control, sí, como un control de calidad que se le hace a las mercancías para verificar que todo está saliendo bien. Los diagramas de flujo, como les decía, es la instauración o el seguimiento que se le hace a toda la mercancía y a todos los productos para certificar que están bien y que cumplen con todas las actividades y las agregaciones de valor que manejan. Vamos a hablar de un sistema de trazabilidad que es otro pilar importante que se tiene que manejar dentro de la ISO 22000, ya que una de las principales desventajas de este sistema es que como es tan extenso y tan largo de aplicar, tiene que tener un control muy específico, y como son diferentes empresas con diferentes funcionamientos, tienen que generar problemas. Entonces, ¿qué es la trazabilidad? La trazabilidad es un control horizontal o vertical de todos los procesos que están manejando la cadena alimentaria. Es decir, es la organización del sistema. Por lo tanto, se tienen que identificar lotes de producto, su relación, los registros, las materias primas, el procesamiento y la entrega. Es decir, este control tanto documental como en el sistema tiene que mostrarme a mí que lo que está saliendo de la empresa número 1, que hace la parte de la producción, de la cultivación, me está generando a mí diferentes tipos de seguimiento, para que la segunda empresa me certifique a mí que la mercancía llegó bien, que la materia prima llegó bien y que el proceso se está desarrollando así. Entonces en este caso se ve que una trazabilidad es de manera cíclica en toda la parte interna de la empresa. La empresa, por ejemplo, estamos hablando de una empresa que maneja productos lácteos. La empresa va a extraer la leche, va a procesarla y lo que va a hacer es entregar cierto nivel de calidad con una disminución de impurezas de la leche normal. Por lo tanto, esa leche tiene que ser refinada, tiene que ser calentada a ciertas temperaturas y disminuir la temperatura de un momento para matar ciertas bacterias y componentes químicos que tiene. ¿Qué pasa con la trazabilidad? La trazabilidad me tiene que indicar a mí si el transporte de la mercancía está siendo efectivo y no me está generando ninguna contaminación, si el manejo que se le está dando en la planta
está siendo efectivo y no me está generando la manipulación de las materias primas. Entonces la trazabilidad es uno de los pilares importantes de esta ISO 22000. Bueno, también existen controles, monitoreos y mediciones que buscan calibrar los tiempos. Es decir, hacer que los tiempos sean mucho más precisos y estructurados en todos los procesos que se manejan dentro de la cadena alimentaria. Por ejemplo, el transporte, refrigeración y otras variables dependiendo de cada cadena alimentaria. Tienen que ser ajustados y reajustados dependiendo de la necesidad. Si se ve que se está perdiendo tiempo en el transporte de la mercancía, tienen que ajustarse. Si se ve que está manejando de pronto mucha refrigeración en ciertos productos porque la producción no ha sido constante, tienen que reajustar esos tiempos para que todo salga perfecto. Tiene que identificar para permitir un estado de calibración, es decir, como toda la calibración está estructurada y determinada por reglas nacionales e internacionales, las mercancías tienen que tener cierto tiempo de manipulación. Tiene que estar protegido contra ajustes y desajustes. Si la mercancía llegó tarde o si se está perdiendo tiempo o hay mucha materia prima en refrigeración, tiene que acelerarse algunos procesos o ajustarse algunos tiempos para que la mercancía salga perfectamente inocua. También tienen que estar protegidos contra daño y deterioro, es decir, estos controles tienen que ser muy ajustados y muy precisos, ya que si se genera una demora o un contratiempo, se va a perder el control, es decir, se va a dañar la trazabilidad de la cadena alimentaria. Esta es el esquema de aplicación de una ISO 22000. Entonces digamos que ese es el resumen de todo lo que yo ya hablaba anteriormente. Decimos que existe un diagnóstico inicial en el cual se elaboran unos documentos y unos soportes, es decir, los requisitos. Se implanta la documentación de manera personal, se elabora todo el proceso, se aplica la ISO 22000, se genera un control, una auditoría interna y después se genera la corrección de las desviaciones. Eso es a nivel interno, es decir, cuando yo genero la auditoría y yo soy capaz de reestructurarla antes de pedir la certificación. Para pedir la certificación se pide una auditoría de certificación. Esas personas llegan, certifican toda la cadena alimentaria desde su primer paso, que es la cultivación, o el manejo que se le haga del producto. Se tiene que dar un espacio para las correcciones que estipularon las personas que van a certificar, y por último se logra una certificación. La mejora continua está directamente relacionada a la alta dirección, ya que ellos tienen que mantener una mejora constante. ¿Una mejora constante de qué? De los usos de comunicación, es decir, de los instrumentos que se están manejando dentro de la cadena alimentaria de los diferentes empresarios. Una revisión estructurada de todo lo que se está haciendo constante, no porque ya conseguimos la certificación, se tiene que desvincular o apartarse del proceso, tiene que aún así meter más procesos, meter más estructuraciones, más planeaciones para que se mejore el manejo y se pueda contabilizar mejor los tiempos y el manejo de las buenas prácticas agrícolas. Se tiene que hacer una auditoría interna constante, evaluando resultados, mirando mejoras, mirando cómo podemos mejorar las aplicaciones que se están haciendo. Tiene que haber un análisis de esos resultados, una verificación. Tengo que yo mantener el grupo de inocuidad de los alimentos establecido para que me controle y regule todos los resultados que están saliendo de las diferentes áreas de la empresa. Tiene que existir una validación de las combinaciones de las medidas de control de accesibilidad. Y por último, tiene que existir una actualización del sistema de los prerequisitos. Es decir, de esos programas que me están permitiendo a mí desarrollar ese control y ese establecimiento de las fallas y de las diferentes problemáticas que hay dentro de la cadena para que así mismo se puedan mejorar. Vamos a hablar de unas ventajas y desventajas, pero primero vamos a hablar de los principios HACCP que vieron en la primera parte como fundamentos de la ISO 22000 y cómo podemos combinarla directamente con los programas prerequisitos. Estamos hablando de que los principios HACCP son la identificación de los peligros y que me generan a partir de esos peligros unas medidas para yo poder hacer un sistema de gestión. Y los programas prerequisitos son la estructura del programa, cómo se ha venido manteniendo, qué programas tanto operacionales como prerequisitos tengo. Y aparte de eso se genera un plan, HACCP o ACPIC. Estos programas lo que me van a hacer es buscar que el punto de control de calidad sea específico y que esa calidad se esté
manteniendo. Por último, vamos a decir las ventajas y las desventajas. Las ventajas del proceso o de la herramienta gerencial 22000, de la ISO 22000, es que me va a permitir a mí estandarizar la calidad y la manipulación de todos los procesos de la materia prima hasta la producción. Es decir, me va a permitir mantener las buenas prácticas agrícolas. También como ventaja me permite a mí mantener un control constante de la mercancía, saber cómo la está manipulando mi distribuidor, cómo la está manejando mi proveedor y cómo yo puedo hacer el mejoramiento para garantizar la calidad al consumidor. Permite también a la parte de gestión y administración el manejo de los tiempos, movimientos, saber cuánto se produce, qué se está produciendo, qué está saliendo mal, qué mercancías están fallando, cómo se puede mejorar todo el sistema. Como principal desventaja es una certificación costosa, ya que requiere ciertos niveles de infraestructura, ciertas especificaciones documentales y el programa prerequisito que tiene que ser un software que me permita comunicarme con toda la cadena alimentaria, por lo tanto es muy costosa. Y como segunda desventaja, decimos que es una herramienta gerencial que tiene un control y una aplicación muy extendida, ya que tiene muchas cosas por mejorar tanto de las empresas industriales como de los proveedores y distribuidores para que llegue al consumidor final. Pero pues se cuenta con un apoyo y una capacitación constante de qué procesos están haciendo bien y qué procesos están haciendo mal. Vamos a dar por último el ejemplo, o uno de los ejemplos que yo conseguí en la parte agrícola. Estamos hablando de productos lácteos. El control o la ISO 22000 arranca no solamente desde donde se está extrayendo la leche, sino de los fabricantes de los alimentos para animales, del pasto en el que las vacas están comiendo y hasta podemos decir de los fertilizantes con los que se está manejando el pasto para las vacas. Después de eso, cuando se extraen ciertos productos, o ya sea leche o digámoslo así, frutas de esa tierra, se tiene que pasar a una central lechera o centrales de productos, que son como los primeros pasos de certificación o calidad. ¿Qué pasa con las centrales? De ahí hacia atrás viene un proceso de materias primas o lo que se necesita para mantener el producto, digámoslo así, fresco. Por ejemplo, hablamos de la parte de refrigeración, la parte de producto empacado, los empaques, las marcas, las etiquetas, que todo cumpla con una certificación. Por lo que vemos que no solamente depende del productor, sino que detrás de él hay muchos procesos y muchos pasos que tiene que coordinar. Por eso decimos que es una herramienta gerencial de un largo plazo para su aplicación. Después de eso llega la central que es la que se va a procesar la mercancía. Se procesa, se empaca, se mantiene una buena temperatura y llega a los diferentes puntos de distribución. Y así es como llega al consumidor final. ¿Qué pasa? Hay autoridades reglamentarias que me van a verificar constantemente que el producto que yo estoy dando es de alta calidad. Y por otra parte estamos hablando de que todos los intermediarios, que hasta el mismo transporte es parte del control de calidad de la ISO 22000. Es decir, es parte de la inocuidad de los alimentos. La ISO 22000 es una herramienta gerencial porque me permite a mí garantizar la calidad de los productos que estoy vendiendo, porque me da una certificación y me evalúa dentro del manejo de la mercancía o manejo de procesos que estoy desarrollando. Por lo tanto, la ISO 22000 es una herramienta que me permite a mí mejorar las buenas prácticas agrícolas, mantener la calidad de mis productos y certificar que los productos que están llegando al consumidor son de alta calidad y que no le van a causar ningún daño. Gracias.